Esta es la tercera charla coloquio acerca de la magia aplicada en forma práctica en la vida cotidiana de los seres humanos. Hay tres axiomas esotéricos que tienen que ver con la magia. Antaño constituían secretos iniciáticos. Actualmente están al alcance de todos los sinceros buscadores de la verdad. Estos son los axiomas. Quizá los tratemos con algo más de detalle. El espacio es una entidad. Segundo axioma. La creación es un efecto de la magia organizada del creador. Tercer axioma. La energía sigue al pensamiento. Estos tres axiomas tienen que llegar profundamente a nuestro corazón, porque en el corazón se asienta la verdad, no el conocimiento de la verdad que corresponde a la mente. Al decir que el espacio es una entidad, tal como vimos en la primera charla coloquio, nos referimos a que todo cuanto no alcanza a percibir nuestros sentidos físicos, constituyendo esta nube de cosas desconocidas que constituyen el ambiente, que constituyen el espacio. Porque el espacio es, como decíamos, ultradimensional, ultramolecular. Habida cuenta que cada molécula, sea del tipo que sea, está animada por una vida, y además que esta vida tiene una conciencia, llegamos a la conclusión de que todo cuanto nos rodea, nos envuelve y nos condiciona es vida organizada con una conciencia de acuerdo con las cualidades o necesidades que tiene que desarrollar esta vida. En el año 1943, coincidiendo con un gran despliegue de elementos bélicos por parte de Alemania, la jerarquía utilizó un método supremo de disociación de moléculas dentro del cerebro de los físicos alemanes que estaban a punto, al borde del gran descubrimiento que condiciona toda nuestra época, el descubrimiento de la energía nuclear, que, como ustedes saben, se propaga en cadena hasta ciertos límites. Pero ¿qué es el descubrimiento más horrible y al propio tiempo más importante de la humanidad desde que la humanidad se asentó sobre el planeta Tierra? Utilizando el centro de poder, el logos planetario fijó un punto dentro de la Alemania nazi, de tal poder disuasorio, de tal poder radioactivo y magnético, que, como dije anteriormente, todas las moléculas que constituían los cerebros de los científicos alemanes quedaron aniquilados, porque la ley es evolución y Alemania perseguía la involución, sea cual fuese el sentido o el motivo a través del cual los nazis intentaban implantar su régimen por todo el mundo.
Desde entonces, la energía se ha ido descubriendo en intensidad y en profundidad. Se empieza a tener un atisbo de lo que significa la cuarta dimensión, porque los cerebros de los científicos del mundo están penetrando lenta, aunque progresivamente, en el cuarto nivel etérico, es decir, el nivel etérico donde se están produciendo unos acontecimientos que nosotros no solemos observar, pero que tienen que ver con la constitución de todo cuanto conocemos: el aire, el agua, el fuego y la tierra. El fuego, el aire, la tierra y el agua constituyen los 4 elementos que constituyen las primeras moléculas etéricas del mundo físico. Y ahí empieza el trabajo del mago para adueñarse del secreto que subyace más allá de estas entidades. Creíamos antaño que la tradición manifestada, por ejemplo, en los libros infantiles, era un romanticismo de ciertos aventureros del espíritu, sin darse cuenta de que aquellos que habían escrito aquellos cuentos, aquellas novelas románticas para los niños, estaban revelando el secreto del cuarto éter del plano físico, donde se agitan gozosamente, tal como se dice en los libros esotéricos, los gnomos o los enanitos de la tierra, los espíritus más bajos del orden conceptual físico, las ondinas de las aguas, los agnis del fuego y las sílfides del aire. Y están ahí, a la que se enciende cualquier bombilla, cualquier luz. Tenemos una manifestación de los agnis. Cuando vemos agua, estamos introduciendo en nuestros tubos una serie de elementos débicos del cuarto éter que constituyen el líquido elemento. Cuando respiramos, inhalamos sílfides o silfos en cantidad prodigiosa. Son una especie de partículas eléctricas que a veces pueden ser reconocidas a simple vista cuando el observador está atento un día soleado, y cuando existe la práctica de la visión, incluso cuando está nublado, porque están siempre ahí. Y la tierra, ¿se han preguntado ustedes alguna vez el milagro que supone el crecimiento de una planta? ¿Cómo surge de las entrañas de la tierra? ¿Cuál es esta fuerza misteriosa que impele a la actividad, a la búsqueda de la luz del sol y de sus calores radiantes? Si no es tras la existencia de unos elementos dinámicos que están constituyendo todos y cada uno de los elementos que constituyen el suelo y cada una de las capas geológicas de la tierra. Respirar un aire atmosférico puro en el bosque, en el campo, fuera del ruido de las ciudades, y ponerse en contacto con el reino vegetal, el sentirse acariciado por la brisa, o sentir las caricias del agua en la piel. Es estar en contacto con Dios, en contacto con estos elementos de los mundos invisibles. Pero si ahondamos en el estudio, veremos que cada uno
de estos 4 elementos débicos que constituyen los 4 elementos conocidos, están comandados por devas superiores. Hay ondinas de categoría superior que comandan una indescriptible serie de pequeñas ondinas de las aguas. Y en los océanos podemos contemplar, utilizando una clarividencia superior, a los grandes Neptunos que constituyen las grandes concentraciones acuosas que constituyen el mar, los océanos. Si tuviésemos esta vista que tenemos que desarrollar progresivamente, nos daríamos cuenta del tremendo poder de los Agnis que surgen del centro místico de la Tierra, que son el Kundalini planetario, que venciendo las capas geológicas del suelo, están irrumpiendo al exterior a través de los volcanes o los silfos que existen también en las entrañas de la Tierra, constituyendo las corrientes telúricas que, ayudando los Agnis, permiten las erupciones volcánicas de los terremotos. Una tormenta con gran aparato eléctrico, como se dice usualmente, es una conjunción entre los Agnis del espacio y los sílfides o los grandes silfos. Por sus frutos los conoceréis, porque el sentirse acariciados por una brisa suave, por ciertos sílfides del aire, no es lo mismo cuando existe una potente concentración de sílfides del aire, comandadas por los grandes silfos del espacio, unas entidades de categoría superior, algunas de cuyas familias intervienen junto con el logos planetario cuando se confieren las grandes iniciaciones. Por lo tanto, existe un desarrollo védico igual que existe un desarrollo humano. Esto para decirle a ustedes que estamos utilizando la magia de la creación. Ocurre, sin embargo, que no lo hacemos consciente ni deliberadamente. Lo hacemos inducidos por fuerzas ciegas. Son aquellas fuerzas del espacio que no somos capaces de controlar y que por lo tanto nos están controlando a nosotros. Pues bien, si ustedes tienen algún día, si no la tienen ya, la oportunidad de pertenecer dentro de un grupo esotérico o dentro de unas ramas de la jerarquía, seréis inducidos ante todo a reconocer estas fuerzas, porque si no reconocéis estas fuerzas no podréis saber lo que existe en estos niveles desconocidos. Es decir, que el espacio, que es una entidad, está constituida por una serie prodigiosa de entidades más o menos desarrolladas desde el ángulo de vista solar-planetario, que están vivificando los niveles, que están dando vida a las dimensiones del espacio, que están creando la electricidad, que son la propia electricidad. Y este es el secreto que tiene que desarrollar el científico en la próxima ronda, si no es capaz
y hacer honesta. ¿De qué sirve tener tu instrumento, saber utilizarlo sin saber su mecanismo inicial? Siempre quedará un vacío dentro de nosotros, por el cual no nos será posible pulsar las más delicadas notas, hacernos unos con aquellos sonidos que constituyen el aliento de la propia creación individual. Son aquellos sonidos que se enseñan en las ramas para percibir, para invocar y para controlar estas fuerzas ambientales. Sabiendo lo que sabemos dentro de unas ramas, nos es posible a veces surgir triunfantes de ciertas experiencias a las cuales somos sometidos en virtud de las reglas del entrenamiento esotérico que constituye parte esencial en el aula del conocimiento. Den ustedes cuenta que un discípulo tiene que haber vencido estos 4 elementos: el fuego, el aire, el agua y la tierra, antes de poder controlar todo este espacio místico que nos lleva a otras dimensiones. Porque, como sabemos que el plano físico, el plano astral y el plano mental constituyen los 3 mundos de la experiencia humana, la necesidad es evidente de que comprendamos los motivos que existen tras aquello que nosotros llamamos dimensión. A través del cerebro tridimensional jamás podremos penetrar el secreto de la 4ª dimensión. Para ver el espacio en relieve, si puedo decirlo así, tenemos que remontarnos conscientemente a la 4ª dimensión. Y entonces vemos y controlamos todos aquellos devas que se mueven en 3 dimensiones. Y para controlar a los devas que constituyen en su totalidad la 4ª dimensión, tendremos que remontarnos por encima de la 4ª dimensión y pasar a la 5ª dimensión o dimensión mental, y desde allí controlar a los devas astrales. El espacio, que es una entidad, debe sernos revelado cada vez más claramente. Los últimos descubrimientos de la ciencia, como pueden ser las computadoras electrónicas, es un pálido reflejo de lo que puede constituir el contacto con un deva. No hay ecuación matemática ni forma geométrica, por interesante que sea desde el punto de vista del hombre, del científico, que no esté sobrepasado en abundancia, en extensión, en magnitud, en profundidad por estos devas que constituyen el aire. Por tanto, ¿qué pasará, por ejemplo, si el ser humano se pone en contacto consciente y deliberadamente con un deva superior, que acepte su vida, su enseñanza científica? Habida cuenta que el ángel está trabajando como energía, y es energía, y al propio tiempo es un compuesto molecular desde el punto de vista del creador, aunque para nosotros constituya una forma luminosa de alta presencia y alta sutilidad y transparencia. Porque a medida que ascendemos, a medida que nos hacemos conscientes en cada plano,
y aquellos que nos corresponden. Vamos siendo cada vez más advertidos de estas cosas. Entonces, en un nivel cuarta dimensión, por ejemplo, cuando el discípulo está siendo enseñado en un sentido muy místico y al propio tiempo muy dinámico, y se le pone en contacto con un libro de la categoría de un autoiniciador, si el ángel no reduce su dimensionalidad para conversar contigo, para hacerte partícipe de su actividad o de su comprensión acerca de las leyes de la naturaleza, fácilmente nuestros cuerpos quedarían destruidos. De ahí la necesidad de que antes de penetrar en niveles superiores al físico, al de la tercera dimensión, se nos enseñe a gobernar los elementos que constituyen el agua, el aire, la tierra y el fuego. Creo que he dicho en otra ocasión que un discípulo en cuerpo astral es sometido a la prueba del agua y en compañía del maestro tiene que descender a grandes profundidades del océano, donde tiene oportunidad de ver in situ, si podemos decir así, unos animales extraordinarios que todavía la ciencia no ha catalogado, que son los rudimentos de un pasado que el Logos está tratando de eliminar, pero el proceso es lento y el discípulo tiene que vencer la conciencia física y adquirir la conciencia mental, porque en presencia de uno de estos grandes reptiles del océano quedaría muerto, casi por decirlo así, de terror, o se ahogaría, o la sensación de ahogo, si tuviese conciencia física estando ubicado en el fondo del océano. ¿Se dan cuenta la situación? Pues bien, si quiere dominar a los devas del agua, debe que ser sometido a esta prueba y vencerla. O cuando tiene que enfrentarse con los agnes del plano metal, debe ser sometido a la prueba del fuego y debe atravesar en cuerpo astral grandes hogueras sin perder la conciencia astral, porque se recupera la conciencia física, se va a quemar a través del cuerpo etérico, y a través del cuerpo etérico surgirán las llagas en su cuerpo físico. ¿Veis que es dura la prueba? Os hablo de magia y cómo alcanzar la magia, el trabajo que cuesta convertirse en un mago. La prueba de la tierra, cuando la persona es llevada por el maestro a grandes profundidades, a grandes cuevas, y tiene que arrastrar la presencia de los grandes asuras, estos ángeles semietéricos, gigantescos, que son aquellos que en el principio de los tiempos, hablamos del principio de Shambhala, construyeron las grandes cuevas y galerías que constituyen los alveoles pulmonares del planeta. Y por lo tanto, esto que es algo aparentemente novedesco es una de las pruebas a las cuales es sometido el discípulo en las ramas. La prueba de volar. Después de escribirte un artículo sobre el vuelo astral en Karma 7 hace muchos años, recibí como unas 50 cartas pidiéndome cómo se podía viajar astronómico. Todo el mundo quería viajar astronómico, sin darse cuenta que existen fórmulas de salir del cuerpo, pero muy difícil de que esta prueba de salida sea idéntica a la de llegada. Así que muchas personas
que han realizado el vuelo astral no han vuelto ya, se han quedado en los planos astral, han dejado su cuerpo físico, simplemente. Pues bien, no se puede gobernar a los silfos del aire sin haber viajado conscientemente en cuerpo astral. Primero en compañía del maestro, después solo, audazmente solo, recorriendo la faz de la tierra, viajando a velocidades más allá de la velocidad de la luz, a través de la cual medimos los acontecimientos en el plano físico. Entonces, cuando hablamos de magia y cuando hablamos de la magia organizada y la labor del mago, debemos introducirte en las mentes de las personas que no se puede ser mago simplemente porque amemos la espectacularidad de un proceso. Aquí lo que vemos en las películas, una persona hace así y domina a una considerable personalidad o una considerable agrupación de personalidades, llevándolos a su ruedo de acción, construyendo su actividad, modificando su conducta, haciendo con ellos aquello que hacen los magos negros. Porque el mago blanco jamás condicionará la voluntad del discípulo. Existe esta fuerza tremenda del espacio, que es aquella que tenemos que controlar de inmediato. Pero el control viene ante todo por medio del conocimiento y de la lógica del conocimiento, lo cual significa que siempre tendremos que utilizar el principio de analogía hermética. Es decir, en virtud de este principio de analogía, podemos comprender lo grande a través de nosotros, a través de lo pequeño. Podemos comprender hasta cierto punto la actividad del dios Varuna, el arcángel del plano astral, con solo examinar de una manera muy consciente y apercibida a un deva Agnesurya de los que componen el plano astral, porque los Agnesuryas, los pequeños Agnesuryas, son idénticos en su expresión, aunque no en tanta magnitud, como la del propio dios Varuna, y que las modificaciones del éter que se convierten en fuego, porque todo está contenido en el espacio como entidad, se comprende a través de las leyes de la radiación magnética y a través de las leyes de la electricidad. La electricidad, que es una expresión de los agnes, del fuego, sea cual sea su modificación, ya puede ser el fuego de la mente más evolucionado, como el fuego que arde en un pequeño hogar. Tan solo en un pequeño elemento de fuego existe la totalidad en substancia del fuego, porque reacciona a la impresión del señor Tagli, el arcángel director del plano mental de nuestro sistema planetario. Ustedes vayan efectuando, utilizando la analogía, una serie de comparaciones y se dan cuenta que la afirmación el espacio es una entidad tiene todavía más ocultos y profundos significados. Por ejemplo, hasta aquí hemos considerado que una enfermedad es una serie de moléculas o de átomos o células que no funcionan de acuerdo con la ley del organismo en su totalidad y que su reacción, su mecanismo negativo de respuesta, constituye a su alrededor una serie de elementos discordantes como efecto externo. Y la causa
la causa de cualquier enfermedad se halla en potentes concentraciones de elementos délicos inferiores, constituyendo grandes formas psíquicas, llamadas esotéricamente egregores, y que estos egregores constituyen no sólo las enfermedades y lo que viene después en el cuerpo físico, que es la regeneración de los tejidos hasta la total extinción de la vida en aquel cuerpo. Tiene que ver también con aquello que llamamos virtudes capitales o con aquello que llamamos defectos capitales. Que el odio es una entidad, que los celos es una entidad, que la lujuria es una entidad señora del deseo, y el que tiene percepción en los mundos ocultos se dará cuenta hoy día de la inmensa profusión de íncubos y súcubos que existe en el ambiente etérico que constituye nuestra tierra, y que por lo tanto, viendo esta profusión de elementales del deseo distorsionado y siguiendo una línea que tiene que ver con el tiempo y puede trasladarse al principio de la raza, esto se efectúa desde el plano causal, el mental superior. Puede ver cuándo, dónde, en qué época, en qué circunstancia se crearon estos grandes egregores, ya sea de las enfermedades, ya sea de las pasiones desbordantes que asolan constantemente la vida de los seres humanos. Esto para decirles cuál es la labor del mago, porque el mago, que somos todos en latencia, debemos destruir todos los egregores correspondientes a lo que hemos dicho, a las enfermedades y a las pasiones humanas. Hay también otro punto del cual no se ha hecho mucha mención debido a su tremenda importancia, y es el que tiene que ver con el descubrimiento de ciertas áreas desconocidas en el planeta, donde se proyectan gradual y periódicamente unas energías que provienen del espacio cósmico, de tal naturaleza que constituyen el alimento de las pasiones humanas, que constituyen el elemento de las enfermedades de los seres humanos. Otro punto de atención para el mago, que tendrá que construir una barrera que separe el mal planetario del mal cósmico, organizado en gradaciones, si ustedes me lo permiten, en logias, con sus adeptos, sus discípulos. Y esto que parece una visión apocalíptica, esto que parece una especie de atención hacia cosas que deberían ser olvidadas, según nos pareció a algunas. Esta idea que destila tanto pesimismo es una idea creadora importada por el propio Sanat Kumara, el Señor del mundo, que también está interesado en destruir su propio karma. El karma siempre, el karma inferior, proviene de los niveles cósmicos. Entonces, otra de las razones que hay que apoyar la utilización de la magia organizada en el mundo en forma consciente y deliberada es que la actitud impuesta a los discípulos
es la de completa quietud, silencio, utilizando las guías de la acción solemne, las guías del silencio creador, las líneas de la completa inofensividad, para de esta manera poder construir sobre el edificio de su propio silencio y el asiento de la magia blanca organizada en el planeta. Es decir, convertirnos en magos de la buena ley o en teurgos de la buena ley. Y todo esto tiene que ver precisamente con la declaración esotérica de que el espacio es una entidad. El mal cósmico es una entidad organizada de acuerdo con el principio de involución. Este principio de involución, segregado por el mal cósmico, está producido por aquellos desechos de pasados manvántaras. Es como si nosotros, igual que hacen los lobos, arrastrásemos hasta el final de los finales todos aquellos pensamientos, ideas, deseos, pasiones nocivas que están adheridos a nuestra aura desde el principio de los tiempos. Y es por ahí donde se cuela el mal cósmico a través de la magia negra organizada en el planeta. Y es aquí donde hay que trabajar como discípulos. Porque el discípulo no todo es belleza y armonía. Es de lucha y responsabilidad, de dolor y tristeza muchas veces. Porque se siente impotente contra esta avalancha de fuerzas que provienen de todas partes, del ambiente social en donde vive inmerso. Y se da cuenta, se siente desdichado por esto, que su labor es poca, porque cuando ha vencido un egregor del tipo que sea en sí mismo, ya han surgido otros egregores constituidos por aquellas personas que no comprenden la ley, que nada saben de lo que existe en los niveles ocultos de la naturaleza. Y por lo tanto, lo que estamos diciendo acerca de la magia es un toque de atención a todo cuanto constituye un ambiente organizado. Ya no podemos decir este ambiente está cargado o este ambiente ecológicamente es negativo. Debemos preguntarnos qué he hecho yo para crear esto y no buscar causas ajenas a uno mismo. La labor del mago siempre es de poca indulgencia hacia sí mismo, de una gran indulgencia hacia los demás. Porque a menos que no nos demos cuenta de que estamos fomentando el mal ambiental, que estamos quebrantando con nuestra actitud la ecología sublime de la naturaleza, no es simplemente la ecología de los bosques o del aire enrarecido que estamos empezando a respirar, sino aquellos efectos inconscientes que pertenecen a este ambiente desconocido que no podemos percibir todavía, pero que constituyen nuestro ambiente social, que constituyen la enfermedad de la paranoia, la enfermedad de la locura, tanto como las enfermedades psíquicas, que fomentan la ignorancia en los individuos y en la sociedad, que constituyen los asideros del mal, o de la pasión, o del deseo desenfrenado. Y decir, por ejemplo, como dicen muchas personas, creyendo que con esto están al cabo de la cara. Yo he leído y estudiado el juego cósmico, o yo he leído y estudiado la doctrina secreta,
¿Qué quieren decir con esto? Una persona puede leer cualquier libro, puede incluso comprender una pequeña parte del libro, pero el misterio del libro solamente podrán captarlo aquellos que estén preparados, aquellos que no buscan la espectacularidad del conocimiento, sino la perfecta humildad de la sabiduría. Esto es lo que interesa más fomentar hoy día, la visión práctica de las cosas, la autopregunta constante, además de quién soy, de dónde vengo y a dónde me dirijo, sino aquella otra que denota la gran responsabilidad del hombre. Señor, ¿qué puedo hacer en tu servicio? Es el primer camino del mago y no nos damos cuenta de esto, porque la magia nos la han dibujado de una manera muy romántica también, de manera que una persona cree que por el solo hecho de poseer algunos conocimientos acerca de la magia se convierte en mago. Y hay personas que sin estudiar, en virtud de su propia vivencia esotérica, de inofensividad, de altruismo, están creando una aura magnética a su alrededor que es técnicamente magia. Y ahí la importancia asignada a todo proceso que tiene que ver con el axioma de que la creación es un efecto de la magia, tal como puede verse en cualquier ignorado punto del libro de los iniciados. Y parece que no diga nada, y dice todo. Se puede decir que aunado con esta gran verdad, existe el tremendo dinamismo impuesto a los discípulos y que se circunscribe en el área de aquella máxima que la energía sigue al pensamiento. ¿Cómo hay que entender, hablando de magia, las implicaciones de la energía sigue al pensamiento? ¿Conocemos el pensamiento? ¿Conocemos la energía? Los científicos todavía no han descubierto la causa de la electricidad. Tienen que ser los esotéricos, los investigadores profundos de la vida, los que han desarrollado ciertos poderes y facultades en los mundos invisibles, los que ven primero el fuego por fricción, que es la electricidad producida por un choque de dos elementos distintos que son complementarios, los elementos positivos y negativos en su contacto produce una chispa, y es la electricidad. Pero el esoterista entrenado no ve solamente la luz y sus conductores, sino que ve lo que lleva todo esto, lo que produce la vivificación, y entonces se da cuenta que los tipos de devas, en su mutua fricción, producen la electricidad conocida en la Tierra. Hay unos devas lunares provenientes de la tercera carrera y otros elementos planetarios que corresponden a la cadena actual. Los unos están tratando de manifestarse y los otros tratan de impedirlo. Existe una constante colisión entre ambos huestes délicas y tenemos siempre electricidad funcionando. Que existe la electricidad en otros niveles
El día que ustedes tengan clarividencia solamente etérica, se dan cuenta de que la electricidad está en todos los planos. En el cuarto subplano etérico, que es el primer subplano etérico ascendiendo hacia arriba, existe una luz sin conductores. Aquella persona que puede introducirse conscientemente en estos niveles lo ve todo iluminado con una luz particular, y si va ascendiendo a otros subplanos verá aquella luz distinta, y cuando observa estas 7 luces desde el plano físico hasta llegar al subplano atómico, verá los mismos colores del arco iris. Cada subplano tiene su propia luz. La afección es débil allí. Esta visión se tiene siempre desde el plano astral. Pero sucede lo mismo con la luz astral, donde se reflejan los acontecimientos del tiempo, proyectados desde la casa cósmica. Y es otra orgía de luces centenarias. Que ve el discípulo que asciende al plano mental y puede observar desde allí lo que sucede en el plano astral. Ustedes van ascendiendo de nivel y se darán cuenta de las 7 clases del uso de electricidad que existen en el plano mental cuando han ascendido conscientemente en el plano búdico. Se trata únicamente de utilizar la analogía. Sin embargo, cuando se descubrió la electricidad aquí en la Tierra, cuando las viviendas de las grandes ciudades y después en los medios rurales, hasta coincidir en los lugares más humildes de esta luz, una cantidad considerable de egregores correspondientes al pasado Lemur fueron destruidos. Y a medida que aumente no la calidad de esta luz, sino la esencia de esta luz en otro nivel, la luz penetrará en las entrañas místicas de la raza, no solamente en el plano físico, sino en el plano astral. Y muchas personas preparadas para este evento pasarán del deseo desenfrenado a la aspiración superior. Lo mismo sucederá cuando esta luz eléctrica procedente de los altos lugares del sistema, a través del Dios Agni, penetre en todas y cada una de las conciencias de los hombres de la tierra. Me refiero a los seres humanos. Veremos entonces cómo existe un descubrimiento de verdades ocultas que están esperando el momento de revelarse, para poder descubrir el secreto de síntesis. Otro ejemplo. Cuando hace unos 75 años, y siguiendo directrices del Señor del mundo, el maestro Moria dio al mundo el Agni Yoga, el yoga de fuego, el yoga de síntesis, o aquello que místicamente llamamos la doctrina del corazón, fue el resultado de una luz que provino directamente del cuarto nivel mental, que todavía no había llegado a los hombres de la tierra. Por tanto, a pesar de que el cuadro que les he presentado anteriormente parece un poco depresivo por la negatividad existente, no duden que la jerarquía y el señor de Zambala, de cuyo cuerpo constituimos un centro definido, está tratando constantemente de ayudarnos. Trata de ser conscientes
a través de todos y cada uno de nosotros. Directamente. Somos los ojos del Señor, somos los dedos del Señor, somos el corazón del Señor. Y esto parece ser que lo han olvidado los esoteristas, que todos cifran en conocimientos de estos tiempos. Exclusivamente iríamos viendo que cuando hablamos de magia nos estamos refiriendo concretamente a nosotros, que constituimos un centro de magia, que cuando pensamos, lo sepamos o no, estamos creando magia mental, que cuando sentimos intensamente, cuando deseamos con profundidad algo, cuando estamos en el ímpetu de la pasión, estamos creando egregores ambientales, y que cuando hablamos estamos también creando egregores o fuerzas o energías elementales que acompañan lo que pensamos, lo que decimos, lo que pensamos, toda esta profusión de energías a las cuales no asignamos importancia alguna, porque vista nuestra pequeñez nos parece que somos inútiles sino para el Creador. Sin embargo, el hecho de que ustedes estén aquí afrontando este tiempo inestable, este tiempo frío, corrobora la idea de que ustedes están creando magia blanca, porque existe multitud de lugares donde ustedes pueden ir a divertirse, no aquí estar enfocados únicamente en cosas que aparentemente están más allá de la razón y del entendimiento. Están aquí en estos momentos tan serenos y expectantes de su magia, están preparándose para ser magos y tienen que demostrarlo constantemente, midiendo las palabras, midiendo los pensamientos, calibrando los deseos y tratar de llevar nuestra radiación a los demás para que vivan también como nosotros dentro de este núcleo victorioso de fuerzas de la luz y podamos convertirnos conscientemente en discípulos de una rama, prepararnos para ser magos blancos, vivir de acuerdo con la realidad infinita que dentro de nuestro corazón guarda la última y más esperanzadora de las promesas. Y ahora podemos, si ustedes lo quieren, extendernos en comentarios por lo que hay suscitado en ustedes. Todo fenómeno eléctrico es un fenómeno débil. El hombre ha manipulado a los demás y los ha obligado a trabajar a su manera. Y esto demuestra que el hombre, el ser humano me refiero siempre, empieza a controlar un gran sector de devas, de aquellos que trabajan de acuerdo con el principio de fricción. Nuestras instalaciones eléctricas y todo el sistema electrónico se basa en fricción todavía.
Y he dicho algunas veces, no sé si alguno de ustedes ha estado presente cuando lo he dicho, en que una computadora, al estar constituida por elementos electrónicos y estar alimentado por elementos eléctricos, constituyen un campo de actividad para devas superiores. Quizá les extrañe a ustedes que no se podrá producir jamás una guerra nuclear en el planeta Tierra, debido, primero, a la existencia de una fraternidad blanca de relaciones cósmicas, que existe una fraternidad social de dioses, de la cual nuestro logos planetario forma parte. Si, de acuerdo con el principio de una explosión nuclear, extendiéndose las radiaciones en cadena, sin límites, ¿qué sucedería en el cosmos? Un planeta destruiría al otro, y así, a través de la explosión de los planetas, se destruirían los universos y las galaxias. Una cosa es que cuando los tiempos sean llegados, al final de un Mahamantara, se produzca la extinción del universo, la destrucción de un sol, la aniquilación de un sistema, porque ya no le sirve al Creador, como a nosotros el cuerpo ya no nos sirve cuando ha desaparecido nuestro interés por la vida, o se ha ido por motivos de enfermedad. Pero la posibilidad, por ejemplo, de lo que están intentando los hombres de ciencia, es decir, de los políticos, porque los políticos suelen ser personas ignorantes de lo que es la ciencia y no saben las consecuencias de una acción, y ciegamente, porque virtualmente están conducidos por hermanos negros, están tratando de sembrar la duda, la confusión y el pesimismo en las unidades humanas, creando estos ambientes nocivos que vemos en la actualidad. No puede existir más ley y más orden que la que surge del centro místico de Shambhala. Como he dicho anteriormente, en el año 1943 los alemanes tenían en su poder la ecuación final que daría lugar a la bomba atómica. Sin embargo, la ley no era esta. Sabiendo lo que buscaban los nazis a través de aquella conquista, y entonces, utilizando ciertos devas a través del centro de poder sobre los entes del pueblo alemán, constituyeron los primeros síntomas de descomposición del cerebro de los científicos alemanes. Los que se salvaron fueron aquellos que luego trabajaron a favor de los aliados. Muchos de los aliados de entonces continúan siendo hoy día miembros de la mafia negra organizada en el mundo. Hay que estar muy atentos y ver que todo cuanto sucede en el mundo tiene que ver con nosotros, con la humanidad, pero también con las decisiones del Señor del mundo, y que no puede ser contravenida la ley, y que si una computadora tenía que destruir, por ejemplo, un continente, los propios devas que manipulan cada uno de los elementos moleculares, electrónicos, que constituyen aquella computadora, serían automáticamente destruidos. No tengan miedo nunca de una bomba nuclear en gran potencia por todo el mundo. Está fuera de la ley del orden universal. No forma parte del programa del logos solar, ni cualquier logos. Es una revelación únicamente para sembrar el miedo dentro de los seres humanos. La involución y la evolución tienen una relación con lo negativo y lo positivo, ¿vale? Exacto.
porque hay que utilizar la energía de la analogía, mucha inteligencia. Claro, la analogía es perfecta. La involución es negativa, la evolución es positiva. Y en el centro de lo positivo y negativo está la humanidad, o está un reino o una especie determinada. Por lo tanto, la producción, por ejemplo, de esta área de luz, producida por la fricción de dos elementos aparentemente negativos uno al otro, es positivo de acuerdo con lo que está realizando. Por ejemplo, la involución corresponde a devas que están evolucionando dentro del cuadro involutivo. Y para ellos, para esos devas, la involución es un sistema de evolución. Pero cuando se llega a ciertos puntos críticos en la historia, nos damos cuenta que la evolución del hombre es buscar sobre sí causas negativas que a través de su esencia positiva produzca otra luz en otro nivel. No sé si siguen lo que estoy diciendo. Por ejemplo, el plano físico es negativo con respecto al plano astral, y el plano astral es negativo de acuerdo con el plano mental. Involutivo, podríamos decir. No, quizá no es esta la palabra, pero como digo, hay que utilizar la analogía en forma inteligente. Por lo tanto, no podemos encontrar la luz si nos consideramos positivos sin buscar un elemento que nos complete, que es el aspecto negativo. El hombre y la mujer son positivo y negativo en todos los aspectos. No solamente por la diferencia física, sino por la sensibilidad y el orden mental. No es por descorazonar a las señoras, pero no existen adeptos del primer, segundo y tercer rayo femeninos, ni aún de los demás rayos subalternos. ¿Por qué? Porque existen leyes de acuerdo con la polaridad. El caso de Madame Blavatsky, Madame Curie, por ejemplo, que fue iniciada también, constituyen aspectos que cada día serán más frecuentes, porque adquieren el poder de recibir hasta la cuarta iniciación. Pero para recibir la quinta iniciación, donde se transmite fuerza proveniente de la constelación de la Osa Mayor, el cuerpo femenino es demasiado sutil, demasiado débil en ese aspecto. No podía resistir la fuerza del cetro de Sennac-Kumara. En cambio, Madame Blavatsky tenía la cuarta iniciación, era un Arhat. Y otras personas conocidas en la vida de la humanidad en cuerpo físico de mujer fue también iniciados, fueron iniciados. Me refiero a pequeños secretillos esotéricos que vamos descubriendo. Madame Blavatsky no era exactamente una mujer. La apariencia de Madame Blavatsky, la apariencia de Madame Blavatsky era de mujer. Usted dirá una cosa que es otro secretillo, que era completamente asexual, no andrógino. Cuidado. ¿Puede usted diferenciar la asexualidad del andrógino? El punto, el límite, la frontera. Andróginos, dos sexos, y asexualidad no tiene ninguno. La persona asexual significa que perteneciendo a cualquier sexo lo vence. Es la antecámara del andrógino o del hermafrodita, que contiene en sí el poder masculino y femenino y puede utilizar la voluntad, constituyendo constantemente en sí la luz. Esto es el adepto. Por esto es un mago el adepto. Bueno, ahora nos meteremos con el andrógino. Y esto, el andrógino precisa por lo menos 3 conferencias. Porque hay que buscar el principio del andrógino,
antes de que existiesen las dos primeras fases, la polar y la hiperbórea, hubo una raza de andróginos. Fue la primera emanación divina. Es la esencia elemental, que no tiene sexo. Pero tuvo que dividirse para crear las razas y las especies. No tenemos todavía la posibilidad de crear más allá del sexo. Está la desdicha de la humanidad. Y el tiempo que se pierde solamente en el sexo, pensando en el sexo. Porque si ustedes lo analizan, yo no me meto en la vida de nadie, la persona se levanta pensando en esto y se acuesta pensando en esto y tanto el día piensa en esto. Primero, porque constituye el egregor más formidable que existe hoy en la naturaleza humana. Existen infinidad de formas mentales y astrales y psíquicas a las cuales esotéricamente llamamos incubos y súcubos, elementales en forma de mujer o en forma de hombre, que tientan al sexo contrario. Lo hacen por una ley de semejanza, porque no tienen una conciencia, si no es la que le damos nosotros, esta conciencia de sexo. Aquí hay otro punto de atención: la pornografía ambiental, horrible desde el punto de vista de la clarividencia. Estas monstruosas entidades que están succionando la vitalidad de los seres humanos de la raza, que están introduciéndose dentro de la humanidad, creando toda la forma de opresión que existe en la vida de la naturaleza. Y sin embargo, no le damos importancia, es algo tan natural, ¿verdad? Pues natural, decimos. Pues bien, todo este proceso es un proceso, si ustedes me lo permiten, antimágico. No controlan, son controlados. Sea cual sea el nivel donde se produce. Ustedes piensan, automáticamente hay un dedo que responde a la vibración. Y si piensan continuamente en el sexo contrario, serán súcubo o un incubo. Depende si el hombre que piensa o la mujer. Ya ven, que es lo que piensan más que esto, la mayoría. Hay que descubrirse ante el espejo del alma, verse tal cual somos, con todos nuestros defectos y nuestras cualidades, y entonces hacer una perfecta evaluación de lo que podemos y debemos hacer para llegar a la conclusión de que ser malos implica un gran control sobre sí mismo en áreas definidas, como la del deseo, la de la sensación y la del pensamiento nocivo. Y lo difícil que resulta hacer esto cuando estamos diciendo que el mago tiene que crear un vacío a su alrededor, dentro del cual no exista ni mente, ni pensamiento, ni acción, sea o no coordinada, que no esté bajo su entero control, que la palabra contenga poder creador y que esta palabra surja de este silencio que hemos creado, porque la base de la magia es esto: crear un gran vacío, y dentro de este vacío tiene una coordinación inteligente de los vehículos que están bajo nuestro control, y el control que ejercemos sobre estas fuerzas délicas son las que contribuyen a la expansión de esta área de vacío creador que estamos tratando de crear o que estamos creando. Esto parece difícil, ¿verdad? Porque cuando decimos el vacío creador, la persona dice que van a quitarme algo. Pues claro, entrar en el reino esotérico implica perder cosas. Vamos a introducirnos como el camino del ojo de la aguja. Es imposible. No podemos entrar en el reino de Dios con toda la carga de cosas que llevamos encima, con todo lo que hemos creado a través del tiempo.
dentro de una coordinación o no coordinación más o menos inteligente, creo que ha conducido a la humanidad a la etapa actual, donde existe poder sin responsabilidad. Este es el panorama crudo y descarnado, y también el método de solución, lo cual no es una disciplina cubana. No voy a dar ninguna disciplina, porque si hay comprensión, la disciplina surgirá de esta comprensión y no será comprensión, sino que será algo que está por encima, la sabiduría, que a través de la comprensión induce a ciertas actividades. Porque naturalmente cuando hablamos de la magia y hablamos de lo que tiene que hacer el discípulo, cuando tiene que vencer los elementos, los 4 elementos que constituyen la actividad molecular del planeta Tierra en su aspecto físico denso, nos sentimos defraudados porque decimos: ¿cómo yo he adquirido poder de gobernar el fuego, el agua, el aire, la tierra? Si trabajo, tengo que levantarme temprano porque tengo sueño y no me gustaría levantarme. Ya empezamos por aquí. Entonces hay que ser un poco, digamos, un poco inteligentes con respecto a nosotros mismos, porque nos pierde la indulgencia. Esto es evidente, pero poco a poco yo creo iremos surgiendo triunfantes. La prueba es que están aquí y no están en otra parte. La prueba del agua se veían como los reptiles, los reptiles que podrían ser un recuerdo de una antigua son reptiles que viven y no hay ninguna sonda que haya podido llegar a estas masas de materia que debe ser de la consistencia del acero para resistir, por ejemplo, la presión de 15.000 metros. Cuando a 1.000 metros estalla el cuerpo humano, o antes, solamente para enseñar al discípulo, sin que se espante y sin que tenga miedo de ahogarse, lo que es la conciencia astral, que tiene que ver con el agua, o lo que es la conciencia del fuego, que tiene que ver con el plano mental, o la conciencia del aire, el viajar por el espacio, es el patrimonio de los sitios. Es decir, todo se encuadra siempre dentro del orden de una perfecta analogía. Únicamente hay que estar muy atentos. Una prueba de que podemos penetrar en otra dimensión superior es la atención. La atención del recogimiento que ustedes están dirigiendo a mi persona, a todo cuanto suceda, y ven la dificultad. Porque sentirse atraído por palabras que conmueven las fibras de nuestro ser y nos hacen conscientes de realidades es fácil. O cuando contemplamos una bella puesta de sol. Pero será la misma la atención cuando veamos una desgracia humana, un accidente, la persona que sufre. Apartamos la vista, ¿verdad? Entonces hay que emplear la voluntad de atención. Porque si retrocedemos en la atención, quedarán zonas de nosotros mismos que quedarán vacías de significado, obscuras de entendimiento. Que cuando se acuesten ustedes, no tengan nada que reprocharse, que no tengan necesidad de hacer una rememorización de todo cuanto han hecho durante el día, tal como se preconiza en ciertas escuelas de secundaria, sino que cuando se vayan a acostar hayan trabajado tan limpio y concretamente sobre su observación de los acontecimientos cotidianos que no tengan en su mente ningún recuerdo que perturbe su atención y que se duerman con la paz de los justos, porque es el principio de ganar la conciencia astral o la autoconciencia astral y la autoconciencia mental. Solo empezando por las pequeñas cosas
se van realizando las grandes. Lo que les digo de que estén atentos es introducirlos en el auto secreto de lo malo. No lo olviden. Me excuso porque quizás para mí ha sido como la auténtica máquina que hay una vez muchas cosas que para mí estamos cuentas, es decir, que podemos orientar en el entendimiento, porque hay muchas facetas que estamos fuera y que se nos olvidan. Por eso lo digo. Una, por ejemplo, de muchas es esa referencia a la cuarta desde la osa menor. Entonces, antiguamente la osa Mayor. Osa mayor. mayor. No la cuarta, la quinta dimensión. Hay la quinta iniciación. La cuarta iniciación proviene directamente del plano astral cósmico. Si usted no lo permite, es la constelación de Libra, a través del cuarto plano cósmico hasta llegar al cuarto plano del sistema. Es la cábala organizada esotéricamente. Hay una relación entre los números de las constelaciones, de las cadenas, de las rondas de los planetas, de los esquemas, de los sistemas solares, de los sistemas galácticos, todo. El uno repercute en el uno de todas las posibles analogías. El dos lo mismo. Me estoy cansando, ¿verdad? Ya. Volviendo al aspecto del hermafroditismo que se hablaba antes, ¿dónde se puede situar este mito de Adán y Eva desde el punto de vista histórico, esotérico y pues... Bueno, yo creo que es el principio de separación de sexos, como que decíamos anteriormente. Cuando el Señor se quiere manifestar, lo hace dividiendo su naturaleza en dos. Sin dejarse uno es el 2 y el 3. Significa que de la misma manera que existe la luz como la unión de dos polaridades distintas, porque la luz de reconocimiento dentro de cualquier sistema de expresión universal o planetario debe existir una polarización surgiendo de una unidad esencial. Se crea entonces, partiendo de un andrógino, una separatividad. Se crea el hombre y la mujer. Y se crean los sexos en los animales, los sexos en las plantas y los sexos en algunos minerales. Porque si hay que crear radioactividad en algunos minerales es porque hay polaridad. Todo puede ser englobado dentro de un aspecto netamente científico. Tanto sea la evolución del universo, de un planeta o de un sistema de universos de galaxias. Es lo mismo. La ley siempre es la misma. Aumenta el volumen del universo. Se extiende el círculo infranqueable, pues el círculo no se pasa. En realidad es una esfera, no un círculo. Pero las leyes son siempre las mismas. Una polaridad, la ley de reencarnación y la ley de karma. Dos polaridades. No puede coexistir, sin embargo, la ley de reencarnación sin que exista automáticamente la ley del karma que sanciona. Pero ¿por qué, cómo y manera de esta reencarnación? Ya sea el nombre como el logos. Así que veremos siempre la polaridad por doquier. Y ahora hay una profusión considerable de personas que son bisexuales. Porque quizá han entendido malamente esto de la polaridad. Significa que no han comprendido. Quizá estén tratando de llegar al andrógeno a través de la bisexualidad. Están creando aberración ambiental. Digan lo que digan, crean lo que quieran. Porque analizar fríamente desde el ángulo de vista del espíritu, esto se ve como una transgresión de la ley. Y no voy a meterme con los fenómenos gay, que desde el ángulo de vista esotérico es pernicioso y negativo. Un atentado contra la ley de la polaridad. Por lo tanto, los egregores
que nos vienen transmitidos que produjeron la homosexualidad, que nos metemos con cosas sociales, verán ustedes. O no solamente la heterosexualidad, otro defecto. O el fenómeno gay, por ejemplo. No es sino rudimentos egregóricos que están pulando por aquí y que, aprovechando ciertas penetraciones de energía cósmica en la Tierra a través de Shambhala, han producido eventualmente una aceleración de estos principios que dan vida a estos egregores. Y han surgido movimientos gays como la cosa más natural del mundo, exigiendo reconocimiento social como una cosa normal. Y desde el ángulo de vista no es normal, no es natural, es contrario a la ley. Digan lo que digan, crean lo que crean. Y esto no voy a discutirlo con un gay, porque no lo admitiría, porque se siente completo y entero. Esotéricamente sabemos que cuando un alma encarna durante varias veces en un cuerpo masculino, cuando encarna en un cuerpo femenino, le da unas tendencias masculinas y viceversa. Cuando encarna un alma en cuerpos femeninos o masculinos, y sucede lo mismo, que cuando irrumpe en el plano de la vida se convierte en un gay, un homosexual, como los conocemos actualmente. Y sabe Dios que hay muchos. Y que los ha habido y los habrá en la historia, hasta que exista un perfecto convencimiento causal o humano, y no simplemente intelectual o en un plano de vista emocional. Digan lo que digan, es la ley. Ustedes reconozcan que si existe una ley de polaridad que rige el universo, que rige el planeta, el querido ser humano, dentro de su propia polaridad, tenemos entonces un desfase de la ley o incumplimiento de la ley, producido por circunstancias que están basadas en lo que ocurre, en el trasfondo de lo que no vemos, de que la persona lo encuentra natural porque todo cuanto hacemos nosotros nos parece natural, lo sea o no lo sea. Y es la convicción que tenemos que todo cuanto hacemos nosotros es natural y que por lo tanto forma parte de nuestra ley. Y yo no discuto esto y jamás descenderé del nivel esotérico para discutir estas cosas. Solamente un público inteligente puede comprender esto. Existe un karma, pero la misión del alma es ver el alma, no ver su cuerpo, y se le da más importancia al cuerpo. Y el cuerpo no es un principio, y por lo tanto no pertenece al equipo de la magia humana. Que la magia organizada está empezando por la mente, comprendiendo el sentido íntimo de las cosas y penetrando después en el corazón de todos los demás seres, tratando de comprender sus razones. De todas maneras, ustedes pueden tomar mis palabras como ustedes quieran. Solamente les indico un punto: la ley de la vibración, la ley de la relatividad, la ley del sentido íntimo de valores psicológicos, la ley de la propia electricidad se basa en la polaridad. Y todo cuanto se oponga a la polaridad es trabajar inducido por fuerzas extrañas a la recta convivencia humana. Tú has hablado de los magos y no has diferenciado, ¿verdad? Por ejemplo, personas que tienen algún poder distinto de la mayoría. Aquellas personas se consideran magos porque pueden hacer cosas que a veces son muy importantes, pero el verdadero mago es el que tiene toda la energía de origen sexual en su poder controlada. O sea, que no es controlada, es que solo la utiliza para este servicio. No es que tenga que controlarla, porque donde existe un control es porque todavía existe el fuego. Yo creo que lo que es completamente, como Madame Blavatsky, completamente asexuada, no que no tuviera sexo, sino sencillamente que no tenía su necesidad. En este caso, un verdadero mago tiene que llegar a esta clase de dominio, o sea, que está en su poder la fuerza creadora por naturaleza, es la más creadora. Por lo tanto, no es un control, sino sencillamente es que la puede manejar como podría manejar un vaso de agua, porque para ella no es un deseo. O
Si no siempre un verdadero mago que tenga todavía ciertas apetencias, no puede ser nunca un verdadero mago. Puede ser una persona con determinados poderes desarrollados que no tiene la mayoría, pero hay que tener mucho cuidado en saber un verdadero mago tiene completamente el control de lo que para la humanidad es su principio. O sea que está en sus manos. Por lo tanto, yo solamente te digo para hacer esa diferenciación entre poderes personales y verdadero mago. ¿De acuerdo? Porque me acuerdo de aquel libro de me acuerdo precisamente de aquel libro de que una aventura, la mansión de los adeptos rosacrutes, te lo diré muy jovencita, pero me impresionó el que una persona quería entrar porque tenía unas grandes cualidades, ciertos poderes, y quería entrar donde, digamos, de las ramas, ¿no? Y para entrar allí tuvo que morir, porque todavía estaba nutrida aquella persona de ciertas cosas que para la humanidad todavía son necesarias. Pero tenía ciertos poderes, tenía muchas cualidades, pero faltaba lo principal. Y por lo tanto no podía. Por esto digo yo, solamente he dicho esto si haces la diferenciación entre un mago y personas que tienen poderes, que actúan y que son diferentes. Para terminar, como decía la señora, Madame Blavatsky era asexual y utilizaba toda la energía contenida en sus centros, porque entonces obtenía una polaridad positiva, porque eliminaba una causa negativa, y hacía contacto con los dioses del espacio, como se dice usualmente en términos esotéricos, y podía producir magia. Podía dirigir todos los elementales del fuego, de la tierra, del agua y del mar, o del aire. Era una maga experta, porque según se nos dice, esto dice el maestro tibetano, Madame Blavatsky era la encarnación del gran mago Cagliostro. Ustedes saben que Madame Blavatsky, otra cosa que estamos propagando, Madame Blavatsky murió muy joven, solamente vivió 60 años y siempre estuvo enferma. ¿Saben ustedes lo que dice esotéricamente al maestro tibetano en su logia oculta? Que cuando era el mago Cagliostro utilizó indebidamente sus poderes mágicos. Conservó sus poderes, pero a través de un cuerpo enfermizo y sufriendo constantemente. Y sin embargo, como discípulo nos dio la doctrina secreta, nos dio Isis sin velo, nos dio la voz del silencio, y cualquier duda que ha surgido de Madame Blavatsky lleva el sello del verdadero mago, del verdadero discípulo y del verdadero iniciado. Un poco de silencio.